Qué gusto verles, hermanos, qué gozo que estemos aquí en la presencia del Señor. Amén. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, los que fielmente están en esta mañana listos y dispuestos para ser edificados por la palabra de Dios. Amén. Y precisamente, hermanos, pues traemos esta parábola donde vamos a aprender hoy algo esencial, algo importantísimo. Apenas el domingo anterior aprendimos que debemos de tener una mentalidad de siervo. Amén. Si recordarán, hermanos, pues es algo que difiere con la mentalidad de esclavitud que se tiene en el mundo a través del pecado. Y nosotros como hijos, como pueblo de Dios, tenemos que siempre tener en nuestra mente el servir. Pero no solamente servir por servir, sino tener un entendimiento claro de lo que es servir al Señor. Porque si nosotros no tenemos, hermanos, este entendimiento de ser siervos del Dios Altísimo, nos podremos convertir en algo que no queremos escuchar en un futuro. Dice la Biblia en Mateo 25, versículo 26, algo que quiero que pongan especial atención en esta mañana. Dice el versículo 26: respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hermanos, esta parábola de los talentos es narrada por el propio Jesús, es narrada por nuestro propio Maestro. Hace una comparación entre dos clases de siervos: uno diligente, que es presto, emprendedor, y otro totalmente incompetente. El amo, satisfecho, se complace por los excelentes resultados y en una muy buena administración de los bienes que puso en manos del buen siervo y fiel. El otro caso es de uno a quien su patrón, el amo, llama siervo malo y negligente. Y por la pésima gestión que hizo con el negocio que confiadamente le había encomendado, igual que a los otros, el uno le dejó 5 talentos, el otro le dejó 2 talentos y los multiplicaron. Mientras que al que le confió uno, fíjense, al que le confió menos que a los demás, en vez de buscar cómo invertirlo, cómo obtener ganancias, lo que hizo, y fue la peor decisión, hermanos, es no tener una mentalidad de siervo: enterrar lo que el Señor le había dado en la tierra. Y por eso se ganó el título de siervo malo y negligente. Es una sentencia negativa, hermanos, y es dirigida para aquellas personas cuyas actitudes son las que de alguien, hermanos, que si ustedes me disculpan la palabra, pero el mismo Señor Jesucristo la hace, pusilánime. Para aquellas personas pusilánimes que son indiferentes, que se conforman y creen, hermanos, que con estar simple y sencillamente sentados cumplen con el Señor. No, hermanos, el Señor los llama perezosos. Y a través de esta enseñanza, hermanos, vamos a comprender algo que no quisiéramos escuchar, y mucho menos del Señor Jesús, porque Él es el que nos va a decir si somos buenos siervos fieles o somos malos y negligentes. En las últimas noticias, hermanos, que se ha estado viendo a nivel mundial, ustedes saben y hemos hablado mucho al respecto. La tercera guerra mundial es inminente, hermanos. Si ustedes saben y están al pendiente de las noticias, se darán cuenta que Israel está en guerra con Irán. Están intercambiando ya ahí, solamente por intervención de los demás países aliados, no se ha desempeñado totalmente Israel en lo que la Biblia ya profetizó, la destrucción de Irán. Pero, hermanos, esto nos tiene que hacer entender que el regreso de Cristo está pronto, amén, porque se están cumpliendo las profecías. Y si usted a lo mejor no está muy al pendiente, déjeme le doy una pequeña noticia, hermanos. Israel, obviamente, en estos momentos cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Francia, de los países aliados que están con él. Pero ya también los aliados de Irán ya levantaron la mano, hermanos. Precisamente el día de ayer se soltó la noticia donde estos líderes de los países como Rusia, como China, ya dijeron: Irán no está solo. Y ustedes dirán: bueno, es que son siempre los mismos, pastor. Sí, hermanos, son siempre los mismos, son los mismos que están en la Biblia. Son precisamente la profecía.
que indica precisamente esas naciones que van a apoyar a este lado, en el lado de Irán, son los países que la Biblia describe. Y del otro lado, Israel y sus aliados son los mismos que la Biblia describe. Y la guerra, hermanos, está a punto de desatarse. No sabemos, hermanos, tampoco vamos a especular si a raíz de esto se viene la Tercera Guerra Mundial o tal vez falte algún tiempo. Pero, hermanos, como estamos viendo los personajes de los que están inmiscuidos en esta guerra, lo único que nos hace pensar, hermanos, es que se están cumpliendo las Escrituras y que el tiempo se acerca. El tiempo se está terminando. Ahora, ¿cuál sería lo peor de esto? ¿Que se desate la Tercera Guerra Mundial? Pues en realidad no, hermanos. Eso para el mundo, pues obviamente nos va a afectar a todos, amén. Incluso esto ya está afectando nuestro peso. Y ya empezaron a haber alzas y cosas por el estilo. Pero ese no es el punto que los quiero llevar a reflexionar. El punto, hermanos, es que si Cristo está a la vuelta, si Cristo viene pronto, Cristo en el tribunal nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué le vamos a dar? Él nos ha dado talentos. Dice la Biblia en Efesios 4 que Él dio talentos a los hombres, dio dones a los hombres, y espera que con nuestros dones espirituales, con lo que Él nos ha dado, le entreguemos réditos, le entreguemos frutos. Y ese día, hermanos, va a ser algo tremendo, porque ese día se nos va a confrontar de una manera personal. Y se los vuelvo a repetir, hermanos, porque parece que muchos no lo entienden. Esto es personal. No te va a confrontar el Señor Jesús de manera familiar. No te va a confrontar el Señor Jesús de manera grupal. Personal, a todos y a cada uno los va a llamar por separados y les va a decir: quiero ver mis cuentas de lo que te he dado. Y no podemos poner pretextos, aunque yo sé que muchas veces así es, que el cónyuge es el primero que estorba para servir a Dios, pero también, hermanos, eso depende de nosotros. Por eso hay que cambiar la mentalidad de siervo. ¿Para qué? Para ser un buen siervo y fiel, y no quedar en el otro área, hermanos. Vamos a aprender, hermanos, a través de esta parábola, un estudio acerca de cómo evitar ser el siervo malo y negligente. Vamos a evitar, hermanos, así se titula, evitando ser el siervo malo y negligente. Y creo yo, hermanos, que llega a muy buen tiempo. Llega muy puntual, porque es algo que tenemos que comprender a la de ya. Y ya, hermanos, ya es tiempo de dejar de dormir como lo hacen los gentiles. Ya es tiempo, basta, ya dice 1 de Pedro 4, basta ya el tiempo de hacer lo que le agrada a los gentiles. Ahora, hermanos, tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, amén. Principalmente si nos decimos que somos su pueblo, que somos sus siervos, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Pablo, Romanos 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a los deseos que tenéis antes, estando en vuestra ignorancia, antes de que supieran esto, antes de que viniera de Dios, sino que dice ahora, nosotros transformamos nuestro entendimiento, mentalidad de siervo, y seguimos en la misma tónica, servicio a Dios. Vamos a ver, hermanos, precisamente en este estudio. Dice la palabra de Dios, versículo 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A quién les entregó el Señor sus bienes? A sus siervos. Muy bien. A uno dice que dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Fíjense, hermanos, cómo es el Señor de justo. El Señor no te va a dar más allá algo de lo que tú no puedas administrar. Así que aquí está claro. Y nos dice la parábola que el que le dio 5 ganó otros 5, al que le dio 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, versículo 18, dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Acaso se le puede esconder algo a Dios? ¿Habrá algo que Él no conozca? Ahora fíjense, hermanos, vamos a entender bien, porque no lo podemos tomar literalmente hablando, ¿verdad? Que esconder la tierra es ir a mi casa y hacer un hoyo y poner ahí mis dones. No, hermanos, nosotros somos la tierra. Esa tierra a la que se refiere somos nosotros.
Y hay 4 tipos de tierras donde germina la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en otra parábola que se llama la parábola del sembrador. Amén. Así que vean, hermanos, cómo está correlacionado, totalmente perfecta la escritura del Señor. No hay errores, como la gente suele decir por ahí, pero tenemos que comprender. A 3 de sus sirvientes les dio sus bienes, conforme a la capacidad de cada uno. Hermano, el Señor, nuestro Dios, a cada uno de ustedes les ha dado dones, conforme a su capacidad. Ahora, si tú no conoces tus dones, esta iglesia cuenta con un ejercicio espiritual, cómo descubrir sus dones espirituales. Ya lo vimos el año pasado, este año estamos orando para que el Señor nos va a dar tiempo para volverlo a realizar. Amén. Para que cada uno conozca sus dones. Ahora, entender, hermanos, lo que dice la Biblia, donde dice después se fue lejos, ejemplifica el tiempo actual entre las 2 venidas del Señor Jesucristo. Los 2 primeros negociaron durante este tiempo, hicieron trabajar los talentos, y los 2 siervos buenos y fieles duplicaron lo que el Señor les había dado. Para que usted entienda, hermanos, la responsabilidad de tener un talento, un don. Aquí en la parábola, un talento en esos tiempos, hermanos, pesaba aproximadamente 40 kilos de oro. Haga usted la conversión. Si usted hoy el Señor Jesucristo le diera un talento, a conforme está, no sé si alguien de aquí sepa cómo está el oro en estos momentos, porque es muy volátil, o sea, sube y baja, no sé, pero serían aproximadamente unos $46,000, un aproximado, tal vez me equivoque en la cifra, pero es un aproximado. 1 kilo es el precio, $46,000. Ahora multiplíquelo por 40. Estamos hablando de una muy buena cantidad, amén. Pero hablamos literalmente, ¿verdad? Aquí, hermanos, a la iglesia lo que le corresponde son los dones espirituales. Y eso es algo que tenemos que entender. Dice que el tercero escondió su talento, que le pertenecía al Señor. No trabajó, no arriesgó nada. Y nos dice la Biblia, hermanos, en Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 3, lo siguiente: cuando usted guarda su dinero y no hace nada con su dinero, se pudre. El dinero ahorrado, guardado, se pudre. Lo tienes que poner a funcionar para que te dé réditos. Y eso, hermanos, es algo para la vida misma. La Biblia habla de todos los temas. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3, fíjense lo que dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. ¿Por qué? Porque solamente están guardadas, solamente están ahí aumentando los graneros, pero no permite que ese dinero fluya, que ese dinero sea usado para el propio beneficio del que lo está ahorrando. Dice: y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmojecidas, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Literalmente al dinero, pero también podemos tomar la aplicación de que cuando usted, hermano mío, si tiene un don de Dios, un don espiritual, o tiene 2 o tiene hasta 3, hermano, quiero que sepa que si usted no lo usa, se está pudriendo en usted mismo. No está sirviendo de nada. Está enmojecido, y ese don, hermanos, conforme a la parábola, a lo que dice Santiago, va a testificar en contra de ustedes. Va a testificar en el momento que Jesucristo llame a cuentas por los dones que le ha confiado a usted. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Lo vamos a seguir escondiendo? Es algo que debemos de pensarlo. El dinero, hermanos, no es para guardarlo, es para usarlo, es para invertirlo y producir fuentes sabias de trabajo. Y usted, hermano, use su dinero y dele vuelta, hágalo fluir. El dinero no debe de ser como el agua que se estanca en un charco y apesta, porque hasta se vuelve tóxico. Y eso es literal. Usted sabe, hermano, ya ha visto, sobre todo en nuestra ciudad se da mucho, ¿verdad?
de personas que han encontrado tesoros, ¿verdad? Épocas de la revolución, venían los saqueadores y los que tenían dinero lo escondían en cantaritos de oro, cofrecitos, lo escondían bajo tierra. Y después pues se les olvidó, lo encontraban hoy en día. ¿Y qué era lo que tenía ese dinero? Es tóxico, emana vapores tóxicos, porque eso es lo que produce el dinero guardado, eso es lo que produce el agua estancada. ¿A qué huele un charco, hermanos? Huele a podrido, amén. Porque se enmojece y no hay vida, porque no hay fluidez en su agua. Imposible. Lo mismo, hermanos, pasa con un talento de Dios que nos ha regalado para su beneficio, para multiplicarlo y para ponerlo a trabajar y darle sus réditos al Señor, amén. Es precisamente lo que pasa, pero muchas veces, hermanos, lo menospreciamos. El Señor dice que regresa y ajusta cuentas con sus siervos. Del 19, en Mateo 24, del 19 en adelante, hermanos, es mucha lectura, no vamos a leerlo todo, solamente voy a estar resumiendo. Pero, ¿quién es el dueño de los talentos? El amo, ¿verdad? No los siervos. Entonces, hermano, entenderán ustedes que el amo, dueño de los talentos, tiene derecho de pedir cuentas, amén. Tiene derecho. Es su dinero, es su regalo, se los confió. Los dos primeros siervos trabajaron y ganaron el doble y reciben alabanza de su Señor. Reciben recompensas. Todo el dinero, hermanos, todo el dinero ganado y el dado, el Señor se lo da. O sea, les da los 5 más los 5 y el Señor se les da los 10. Al que tuvo 2, sobre 2 ganó otros 2, juntó 4 y los 4 se los dio el Señor. ¿Quién es el beneficiario? ¿El Señor o nosotros? Nosotros, hermanos, porque es una recompensa. Pero el Señor está viendo. Hermanos, ¿creen que al Señor le hace falta dinero? ¿Creen que al Señor le hace falta dones espirituales? No, hermanos. Él no nos está confiando a nosotros porque está esperando réditos. Está esperando, hermanos, resultado con lo que el Señor nos ha dado. Y a veces, hermanos, como vemos, se fue lejos. No, pues de aquí a que regrese. Bueno, ¿por qué creen que les dije lo de la guerra de Israel? Porque esto está marcando, hermanos, el pronto regreso de Cristo. Ya no tarda, hermanos. Usted podrá decir, siempre dicen lo mismo, siempre enseñan lo mismo, y eso solamente lo enseñan para espantarme. Hermano, si eso fuera el propósito, créanme que le contaría un cuento donde le diría que el diablo es el que le toca las cazuelas en su casa en las noches. Eso es para espantar a los niños. Es como el coco de los adultos, ¿verdad? Así no trabaja Satanás, hermano. Satanás hace que tú escondas el talento en tierra. A ver si eso sí les da miedo. Porque eso es algo que nos tiene que levantar, nos tiene que despertar, hermanos. Porque no podemos seguir siendo siervos magos y negligentes. Todos nosotros, hermanos, tenemos que dar cuentas. Y eso se aplica a nosotros. No está hablando ya de estos tiempos. Ya ahora, hermanos, en la aplicación, si me acompañan a Lucas capítulo 12, por favor, Evangelio de Lucas capítulo 12, vamos a ver lo que nos dice el versículo 37 y 38. Lucas 12, 37, por favor. Vean lo que dice ahí la palabra de Dios. Nuevamente, hermanos, está hablando el Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Y vean, hermanos, aquí como ya entra la recompensa. Bienaventurados los siervos, que cuando el Señor regresa de andar lejos, los haya haciendo así. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando él fue a orar a un tiro del arco, son como 30 metros, y que después iba a orar para que no fuera crucificado? Aquella vez que oró 3 veces diciendo al Señor que pase de mí esta copa. ¿Se recuerdan la lectura? Muy bien. ¿Qué le dijo el Señor? No puedes velar conmigo una hora. Porque en esa hora, hermanos, cuando no se vela, entras en tentación. ¿No lo dice el Señor Jesús? ¿Y cuál es la tentación? Enterrar el talento.
estar dormidos, no hacer nada para la obra de Dios, siempre buscando pretextos. Ese es el problema del cristiano hoy en día. Pero el tercer sirviente, hermanos, no trabajó y lo único que presentó son excusas de su señor. Por lo menos le devolvió su dinero, ¿no? Me he enfrentado a personas que ni siquiera eso hacen, pero bueno. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Estás lleno de excusas? ¿Estás lleno de pretextos? Después no le andamos echando la culpa a Dios, porque lo que hace un siervo malo y negligente, hermanos, no solamente es que se excusa, sino como nos dice el versículo 24, por favor ahí, versículo 24, vean cómo se excusa, pero en su excusa culpa y ataca al Señor. ¿Están ahí? Dice, pero llegando también, estoy en el 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vean, hermanos, no podemos dejar pasar las palabras del siervo malo y negligente, porque quiero que tengan en cuenta, hermanos, que su excusa consiste en atacar al Señor. Y la excusa de muchos cristianos, hermanos, en estos tiempos es decir que el pastor exige mucho. Es que el pastor, y es que el pastor, y que el pastor quiere que llegue puntual, y que el pastor quiere que me una a la obra, y el pastor quiere el otro, y que el pastor quiere el otro. ¿En qué posición nos encontramos, hermanos? En la misma del siervo malo y negligente. ¿Y qué tiene de malo que llegue tarde? Con que llegue ya es bien, con que llegue ya es bueno. ¿Qué tiene de malo? Y empezamos a excusarnos, a justificarnos, hermanos. Y dice el siervo malo y negligente, eres hombre duro, severo y hasta aprovechado, Señor. Tenía un conocimiento defectuoso y una falta de relación íntima y personal con su Señor. Se escuda en su propio concepto de lo que es tener al Señor Jesucristo como Señor. Hermanos, ¿ustedes conocen a su Señor Jesucristo? Y si dicen que sí, entonces, hermano, la pregunta es, ¿me llamas Señor, Señor? Pero no haces lo que digo. Es que eres muy exigente, Señor. Yo quiero una iglesia donde yo pueda llegar a la hora que yo quiera. Yo quiero una iglesia donde canten canciones a mi gusto. Yo quiero una iglesia donde no me exijan, donde no me confronten con mi pecado ni con mi falta de obediencia. Yo quiero una iglesia donde me digan cómo ser un vencedor, cómo ser un ganador, cómo ser próspero. Eso es lo que yo quiero, y esas iglesias están llenas, no como ustedes. Amén. Amén. Génesis 3:10. Vamos a ver el primer hombre en la Biblia que tuvo miedo, igual que el siervo malo y negligente, para que vean, hermanos, que no es bueno, que no es grato. Génesis 3:10. Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Qué le dijo el siervo malo y negligente? Tuve miedo, Señor, porque eres severo. ¿Y qué le están diciendo a Adán en justificación? Tuve miedo, Señor, porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Me escondí. La Biblia nos narra, dice que se escondió. ¿Dónde se escondió Adán? Se escondió en sí mismo. Lo mismo que hace el cristiano tibio de hoy. Se esconde en sí mismo en sus miles de justificaciones y de pretextos para no hacer la obra de Dios. Ay, pastor, pues es que el sábado es mi único día de descanso. Y es que el sábado es cuando hago mi despensa. Y es que el sábado, y pretextos, y pretextos, y pretextos. Y es que ¿qué? ¿Eso le vas a decir al Señor? Tú sabes cuál va a ser la respuesta del Señor. Ahora, vean lo que dice primera de Juan 4:18. Vamos
hasta casi al final de la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 4, en referencia al miedo. Primera de Juan 4, 18, el capítulo del amor, como se le conoce. Primera carta de Juan 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vean las palabras del apóstol Juan. Todo lo contrario, hermanos, al miedo. Y la única manera de vencer el miedo a servir al Señor es el amor al Señor. Precisamente eso es lo que nos va a mover. Nosotros, hermanos, no nos congregamos porque sea un mandato. Nosotros no ofrendamos porque sea un mandato. Nosotros, hermanos, no evangelizamos porque es un mandato. Nosotros nos congregamos, nosotros evangelizamos y nosotros ofrendamos porque amamos a Dios. Y estamos agradecidos con Dios porque nos salvó de ir al infierno. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en amor, no en miedo. Porque el miedo, hermanos, lleva castigo. Y ya saben cuál es el castigo, según la parábola. Amén. Hermanos, el que no muestra interés en la obra de Dios está próximo a ocuparse en la obra del diablo, ¿lo sabes? El que no se ocupa en la obra de Dios, se ocupa en la obra del diablo. Porque de esta vida solo venimos a servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al diablo. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién es tu Señor? Amén, gracias a Dios por ello. Pero necesitamos, hermanos, hechos. No ser como el falso enamorado, ¿verdad? Que está, bueno, hoy en día espero que los jóvenes entiendan que el celular vino a destruir relaciones. Están por medio del celular, en los chats. Ay, te amo, mi amor. Bajaría las lunas y las estrellas por ti, y te amo, y daría mi vida por ti cruzaría montes, cruzaría los mares a nado, bla, 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 bla. Ay, mi amor, le dice la novia, qué cosas tan bonitas me dices. ¿Por qué no vienes a decírmelas personalmente? ¿Estás loca? ¿No ves que está cayendo un aguacero? No, pues está bien enamorada. Es lo mismo que hacemos con el Señor. Hechos, hermanos. Mas Dios muestra su amor al mundo, y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia no dice, dijo Dios que amaba a los hombres. Mira, no, hermanos, vino. Dejó su trono, dejó su reino, dejó su divinidad y se humilló, haciéndose obediente, hermanos, y pagó la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, que dice la Biblia, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, Cristo fue un buen siervo. Amén. Amén. Nosotros. El Señor, hermanos, al siervo malo y negligente, versículo 26 y 27 de Mateo 25. Fíjense, hermanos, el Señor lo juzga con sus propias palabras. Usted sabe, mi amado hermano, que usted va a ser juzgado por sus propias justificaciones. Va a ser juzgado por sus propios pretextos. Digo, hermano, cuando no es algo justificado, el Señor entiende. Cuando es por causa de un trabajo que demanda tu tiempo, el Señor sabe. Pero cuando no puedes justificarte. Si tú faltas a la iglesia por tu trabajo, hermano, está bien, no pecas. Pero si lo haces también una costumbre, ya es un pecado. Si tú, mi amado hermano, no te entregas al Señor y siempre estás buscando cómo justificarte para no comprometerte, para no utilizar los dones que Dios te dio para beneficio de la iglesia, hermanos, vas a ser juzgado con tus propias palabras. 25, hermanos. 26, perdón. Dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Dios o el siervo malo? El siervo malo. Y vean lo que sigue diciendo. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice el Señor Jesús en otras palabras, así que eso pensabas de mí. Ven, por tus propias palabras te juzgo.
tenía un conocimiento defectuoso de Dios. Y quiero que sepan, amados, con todo amor, por favor, hermanos, espero que lo estén tomando con madurez. El conocimiento defectuoso de Dios no es una excusa para no hacer nada. Porque muchas veces se justifica el siervo diciendo, es que yo no conozco mucho, es que yo no sé, yo no sabía eso, y está bien. La ignorancia, hermanos, es un arma de dos filos. Mas sin embargo, hermanos, cuando ya lo sabes, ya no te puedes justificar por ignorancia y vas a ser juzgado. Fíjense, hermanos, del griego poneros, a mí me gusta mucho enseñar así, con palabras originales del griego, con su raíz etimológica correcta. Del griego poneros, malo, poneros, así como lo escucha, poneros, griego, malo, dice, significa ser dañino, ser un delincuente. Cuando estuve estudiando, hasta escalofrío me dio. Ser un vicioso, ser un fascineroso. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo al siervo humano. En otras palabras, siervo dañino, siervo delincuente, siervo vicioso, siervo fascineroso. No son palabras gratas, ¿verdad? Para nada. Y le dice otro, innegligente. No solamente es un delincuente, no es una persona dañina, sino que también es negligente. Del griego, oneros, o con cada kilo, oneros, significa tardo, indolente, pesado, fastidioso, perezoso y molesto. Si se dan cuenta, hermanos, no son atributos de un ser humano que le agraden, ¿amén? No son palabras que nos gusta escuchar. Ahora entienden, hermanos, por qué el Señor le llamó así. Porque si Él mismo le está diciendo, Señor, yo sé que tú eres duro y muy exigente, como le dicen muchas veces al pastor, es que el pastor todo quiere. ¿Por qué lo llama así? ¿Has pensado, has leído esta parábola otras veces, hermano? ¿Has leído esta parte? ¿O te la brincaste? Yo sé que la han leído, pero hermanos, ¿por qué lo llama siervo malo y negligente? No hizo pecados ostentosos, no se rebeló, ¿o sí? No le robó a Dios, amén, porque le dio su dinero, no le robó a Dios ni a los hermanos, a los otros siervos. Entonces, ¿por qué lo llamó tan feo? ¿Por qué tanto juicio tan severo del Señor? Precisamente porque lo juzgó con sus propias palabras. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, todo lo que nosotros nos justifiquemos atacando al Señor de cómo es exigente, de todo lo que nos pide, es que cómo es posible que me pide esto, que el Señor no entiende, que yo esto, que yo aquello, que yo necesito lo otro. Hermanos, por esas mismas palabras el Señor te va a juzgar. Mientras más te justifiques tu negligencia, más duro va a ser el juicio, porque te estás enjuiciando en tus propias palabras. ¿No dice así un dicho? El pez por su boca muere. ¿No dice así, no se dice un dicho popular? Precisamente por eso, hermanos. Y es algo, hermanos, que de verdad con amor se los digo. Tal vez usted no me cree, pero yo quisiera evitarles. Amén. Amén. Su pecado, hermanos, no fue hacer lo que tenía que hacer. Porque todos nos damos golpes de pecho y sabemos la oración continua, ¿verdad? Y siempre estamos, sí, Señor, yo he pecado. ¿He pecado de qué? ¿De palabra? ¿De qué más? De omisión. Y en quién se la sabe, hermanos. Se nota que vienen de hacer su primera comunión. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. O sea, hermanos, el pecado del ser humano negligente es la omisión. Es la omisión. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque tiene que venir a juicio. Lucas 12:47. Lucas 12:47.
Muchos dirán, ya ves, por eso no me gusta venir a la iglesia. Pues hermano, Dios te trajo aquí porque quiere que seas un buen siervo. Te quiere recompensar. 12:47 de Lucas. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Vean lo que dice el 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le dará, se le demandará perdón, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ya no me siga diciendo nada, pastor, ya cállese los ojos, porque mientras más me enseñe y menos obedezca, más azotes voy a tener. Hermano, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Simple y sencillamente es una falta de ¿qué, hermano? De amor. No hay otra falta de cosa más que de amor para servir al Señor. ¿Cómo andamos nosotros ahí, hermanos? El que no usa los dones que tiene para servir a Dios y a su iglesia, la Biblia lo llama perezoso y negligente. Perezoso y negligente. Así que usted, mi amado hermano, que es papá o mamá, cuando su hijo o su hija, usted le llame de esa manera, vea si usted mismo no le enseñó a hacer así. No, pastor, yo me levanto temprano, me voy a trabajar, tiendo mi cama, hago la comida, no me refiero a eso. Yo sé que lo va a hacer. Y a eso no se refiere el Señor. Se refiere en su trabajo en la iglesia. Usted, hermano y hermana, es el responsable de lo que sus hijos hacen. Ahora, si su hijo ya se casó, si su hijo ya hizo su vida, bueno, es su asunto. Ya su relación es personal con Dios. Usted como mamá o papá, lo único que tiene que hacer ahora es orar mucho por su hijo para que salga de esa situación. Pero eso es personal y todos lo tenemos que entender. Nadie puede justificarse, los hijos no pueden justificarse tampoco en su negligencia, porque mi papá es negligente, porque mi mamá es negligente, mi mamá se para tarde, mi papá siempre se anda tropezando con las agujetas porque se levanta de madrugada a las 11 de la mañana. Si usted, joven, señorita, entiende que la relación es personal con el Señor Jesús, usted póngale ese ejemplo. Pues párese temprano, señorita, párese temprano, joven, y traiga a sus padres, o mínimos ínstelos a que le están siendo de un mal ejemplo, porque de verdad que vergonzoso es que un propio hijo traiga a sus padres a la iglesia, cuando tiene que ser al revés. Pero gracias a Dios por esos niños, amén. Amén. El niño habla, el Señor Dios habla a través de los niños. Hermanos, el creyente en este tiempo, en estos tiempos, no tiene excusa alguna para no servir a Dios con los dones recibidos. Aunque sea uno, hermanos, aunque sea uno, se tiene que multiplicar. Si verdaderamente conoce a Dios, no hay disculpa válida para enterrar el don recibido, hermanos, y no servir como Él lo ha encomendado. Y me refiero a los dones de Romanos 12. Son los que están activos. No me venga usted con sus dones de Corintios, hermanos, porque esos solamente fueron en el primer siglo. Son los dones de Romanos 12. Amén. Hay tres hileras de dones. Ya tendremos tiempo de aprender, pero los que ya lo saben, acuérdense, hermanos, los dones que demanda Dios, conforme a la carta de Romanos, en la iglesia actual, son los de Romanos 12. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, la sentencia, hermanos. La sentencia. Versículo 28. Mateo 25, versículo 28. ¿Cuál es la sentencia? Vean, hermanos. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Aquí nos pareciera ser una injusticia. ¿Por qué le va a dar mi talento al que ya tiene más? Porque el Señor es justo juez, ¿amén? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más,
tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermanos, esa es la sentencia, esa es la condena que se le da a un siervo malo y negligente. Quitarle todavía lo que se le había dado. El Señor es dueño de los dones y talentos, amén. Por lo cual te los puede quitar a uno, si Él quiere. Si no utilizamos los talentos que Dios nos ha dado para servirle, hermanos, los vamos a perder. Y nos vamos a convertir en cristianos dañinos y fastidiosos. Hay oportunidades que se presentan solo una vez en la vida, amén. Y ustedes en la vida secular lo han experimentado y lo saben de memoria. Hay oportunidades que solamente se presentan una vez en la vida, amén. Un ascenso al trabajo, una gerencia, un puesto más allá, que solamente se te puede presentar en la vida. Si tú estás bien presto, bien diligente y estás dispuesto a afrontar el reto, logras el cometido, amén, y obtienes la recompensa, amén. Y eso te genera malos frutos o buenos frutos para ti y para tu familia. Entonces, hermanos, lo mismo es en la iglesia, lo mismo es para las cosas de Dios, lo mismo son los ministerios en la iglesia, lo mismo es el servicio a Dios. ¿Cuál es el título más grande que Dios le puede dar a un hijo suyo? El de siervo. No, es que yo quiero ser pastor. Buena obra de ser. Solamente tienes que cumplir 23 requisitos. Timoteo y los de Tito. Digo, pues si te quieres aventar, ¿no? Buena obra de ser. Pero, ay no, pastor, es que son muchos, ya me dio miedo. ¿Qué estás haciendo? Escondiendo tu talento. Amén. Las mujeres que, como dice la Biblia, que profesan bien, sean maestras del bien, sean maestras así, maestras del otro, que tengan esto, aquellas cualidades. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener una mujer que profesa piedad? Proverbios 31, la mujer virtuosa. No, pastor, dice la hermana, pues ¿cuándo cree, pastor? ¿Qué están haciendo? Enterrando su talento. ¿Por qué? Por miedo. Hermanos, el miedo es pecado. Amén. Y conlleva castigo. Y eso es lo que le está pasando a este siervo malo y negligente. Debemos, hermanos, vayan a Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminar, cómo eres como cristiano, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvan a leer, ¿qué tenemos que hacer con el tiempo? No es matarlo, ¿no? Es aprovechar el tiempo. No es matarlo. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? ¿Cómo aprovechas tu tiempo, amado hermano, en tus tiempos libres? Tus tiempos libres son todos aquellos que no estás trabajando. Digo, para que te quede claro. ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Al día? 12. Aproximadamente de 8 a 12 es el promedio. Muy bien. ¿Cuántas horas tienes para dormir? Normalmente son de 6 a 8. Son las que normalmente tenemos para dormir. Ahora, ¿cuántas horas tienes libres? ¿Otras 8? ¿Tú crees que el Señor se equivocó? Ese es tiempo libre. Pero ¿cómo lo redimes? Dice la Biblia, redimamos el tiempo. ¿Qué significa redimir? Para poderlo redimir tenemos que saber qué significa. Amén. Redimir, hermano, significa rescatar, librar o recuperar algo perdido. Eso significa redimir. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está instando a que tenemos que recuperar el tiempo que estamos perdiendo, no matarlo. ¿En qué? En videojuegos, en el celular, en las redes sociales, echarte toda una seguidilla, hermanos, de series en las plataformas que hoy en día, ¿verdad? Que es el Dios de los jóvenes y de muchos
creen que yo no necesito tiempo libre, hermanos? Por supuesto que sí. Pero tenemos que redimir el tiempo porque tenemos muy poco tiempo. Hay poco tiempo. Yo sé, hermanos, que estás cansado. Gloria a Dios. Amén. Dale gracias a Dios que estás muy cansado por mucho trabajo. Amén. Pero dice el Señor que tienes que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. No lo estés matando. Redímelo. Se dice que el tiempo es oro, ¿eh? Y si es más que oro, ¿lo aprovecharías más? Porque así lo dice la Biblia. El tiempo vale más que oro. ¿Lo sabías? La Biblia, hermanos, nos dice porque el resultado de lo que se haga con el tiempo durará por toda la eternidad. Santiago le dice a los ricos: a ver, con su dinero, lloren y aúllen, porque tu dinero no les va a servir para nada. Mas, sin embargo, hermanos, lo que haces, dice Pablo a la iglesia de Filipenses, que todo lo que hagas, hermano, va a ser depositado en tu cuenta, que va a durar para toda la eternidad. No se puede servir a 2 años, no se puede servir al dinero y a Dios. Y por eso, ¿qué les estoy diciendo? Que no valoren su dinero, que no lo ahorren. No, hermano, por supuesto que no. Inviértelo para beneficio de tu propia familia y de la iglesia. Porque para eso te lo digo. Para eso el Señor te otorgó esos dones, esos talentos. No, es que yo nací siendo mero. Yo nací para ser doctor. Yo nací para ser licenciado. Yo nací para ser ingeniero. Gracias a ti. Toda dádiva y don perfecto desciende del alto. Y te lo digo con un propósito. No para que te jactes, sino para que lo uses en favor de la obra de Dios. Amén. Así que redimamos el tiempo, hermanos. La norma de Dios al dar los talentos, hermanos, es aumentarlos, no disminuirlos. Y por ende, el Señor dar los talentos es aumentar a quienes los usan bien y retirarlos de quienes no los usan, sino que los entierran. ¿Te has preguntado, hermano, a lo largo del tiempo que llevas en la Biblia, que llevas de cristiano, por qué antes, al principio, sí podías hacer esto? Sí tenías la capacidad de la santidad, sí tenías la capacidad de la perseverancia. No te pesaba el orar, no te pesaba el faltar a tu trabajo cuando era necesario, no te importaba sacrificar tu tiempo de descanso en pos de la obra de Dios. Y el Señor hoy te hizo una canción. Hoy te cantó el Señor a ti. Ya se te hizo una rutina servir a Dios. Ya se te hizo fastidioso, pesado, sacrificar todo lo que tienes en pos de la iglesia, en pos de la obra de Dios. Hermanos, el que tiene algo y lo usa tendrá más en abundancia. Eso es una regla, es una norma de vida. En cambio, Dios va a retirar los talentos de las manos que lo menosprecian. Termino, hermanos, con el versículo 30 de Mateo 25, por favor. Dice: y al siervo inútil, fíjense, ya aparte le añade otro calificativo que resume todo lo que ya mencioné antes. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí hay 2 cosas para terminar, hermanos. Ser echado afuera en las tinieblas. La causa: un siervo negligente, un siervo inútil. Es como un miembro, hermanos, que usted entiende, y espero lo tome con madurez. Cuando usted tiene un frutero y hay una fruta que se está pudriendo, ¿qué es lo que usted hace con esa fruta? Quitarla. La quita para que no pudran los demás. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. No está hablando de perder la salvación, está hablando de quitarle los talentos, los dones. Y esa persona se convierte en una persona que afecta a la comunidad. Es una persona que se pone a hablar en contra de los que sí hacen la obra. Es una persona, hermanos, tan viciosa, tan fascinerosa, tan dañina,
como lo decía la Biblia, en su raíz etimológica, tan delincuencial sus actos, que empieza a contagiar a los demás. Empieza a contagiar a los demás con su flojera, con su apatía, con su falta de obediencia, y empieza a dividir la iglesia. Entonces, ¿qué dice el Señor a ese siervo? Echarse fuera. ¿Puede venir la expulsión de la iglesia? Claro que sí, a causa de eso. De hecho, hermanos, nos dice la Biblia que la causa principal de una expulsión de la iglesia es la división. Todo aquel que causa división, dice el Señor, después de una y otra amonestación, dice, deséchalo. Lo mismo está enseñando aquí el Señor. Cualquier persona, hermanos, que tenga una mala intención en su corazón, de querer buscar señorío para sí mismo, ser admirado de los hombres, buscar dirección solamente para él, enfoque mi mirada en mí, vean lo que yo hago, vean lo que yo puedo hacer, se convierte en una persona dañina y se tiene que dividir. Y solamente va a buscar dividir la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de los hermanos. No, y es que ustedes y que los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Desecharlo. Ahora, ¿quién es el que los desecha? Dios. La iglesia no le pertenece al pastor. Amén. La iglesia le pertenece a Cristo. Y Cristo es el que señala a quién tiene que ser desechado. ¿Y quién es? El siervo malo y negligente. El que empieza a causar división. Entonces, hermano, esto es la sentencia, porque en un sentido todos somos inútiles, principalmente el pastor. ¿Por qué? Porque así lo dice Lucas 17:10, diciendo el apóstol, así que somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque solamente hacemos lo que nos fue mandado hacer. Por eso somos siervos inútiles. Es el título que más nos queda en estos tiempos. ¿Y por qué, pastor? Porque no hacemos más de lo que el Señor nos pide. No estamos haciendo nada de más. Si a algún pastor, por ejemplo en mi caso, le dio el don de profecía y el don de presidir, se tiene que estar fungiendo. Y ahora, ¿es el superpastor? Claro que no. Solamente está haciendo lo que le fue mandado hacer. Tengo que hacer más allá para poder calificar como siervo bueno y fiel, porque si no, solamente estoy conforme. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos haciendo más de lo que se nos pide? Hermanos, no todos podemos ser pastores, no todos pueden ser diáconos, no todos pueden ministrar en la música, no todos pueden ser maestros de escuela dominical, no todos pueden ser discipuladores, pero como les dije en el domingo anterior, todos podemos ser siervos de Dios. Y a Él es a quien servimos, porque Él es a quien le vamos a dar cuentas. La sentencia, hermanos, es en dos partes. Dice, echarlo a las tinieblas. ¿Qué significa eso, hermanos? Apartado de Dios. No hay nada más triste, hermanos, que estar apartado de Dios, apartado de su luz. Es un estado doloroso. En el inconverso, hermanos, es el lloro y crujir de dientes, que se transforma en tortura, tormento, infelicidad por toda la eternidad y sin esperanza alguna, una angustia intensa de no poder superar esa situación. A eso se refiere la condenación eterna, hermanos. Esto es echarlo al infierno. Y eso se refiere a aquellas personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan. A ese siervo, dice el Señor, a esa persona, echarlo afuera. Ahí va, es su lugar. Es algo terrible, hermanos. Amén. Y no estoy diciendo que la salvación se pierde, porque la salvación es por gracia, amén. No es por obras. Jamás es por obras, hermanos. Es por gracia. Pero, hermanos, aunque nosotros somos salvos por gracia y vivimos por esa misma gracia y caminamos por esa gracia, el Señor nos capacita en el servicio a Dios y a su iglesia a través de esa gracia. En este caso, hermanos, el creyente no pierde su salvación, sino de un inconverso que no pudo mostrar la realidad de su fe mediante las obras, que son las que evidencian que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y en el caso de un creyente, perderá toda su recompensa. Toda recompensa, todo galardón, toda corona, hermano. Aún las que ya habías ganado, todo ello se perdió.
Y adivina qué, esos talentos, dones, coronas, galardones que el Señor te había dado ya que ya habías ganado, te los va a quitar. Y se los va a dar al que tiene más, al que hace más, al que trabaja más en la obra, al que multiplica más los dones del Señor. Eso, hermanos, es una recompensa. Es algo que el Señor solamente va a dar al buen siervo y fiel. ¿Qué pasó con el siervo inútil? Robó, adulteró, fornicó, asesinó, blasfemó en nombre de Dios. No, hermanos, su pecado fue no hacer lo que tenía que hacer. Y eso, hermanos, es para todos. No es solamente para algunos o para los que se ven mejores cristianos que otros. No, hermanos, todos y cada uno de ustedes vamos a dar cuenta por ello. Termino, hermanos, la primera parte, segunda de Timoteo 2:15. Dice la Biblia, segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo? Redimir el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el amo representa a Cristo, cuya segunda venida a sus siervos debemos estar esperando. Las profecías se están cumpliendo, el tiempo, hermanos, cada vez es más corto. Cristo está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo estamos glorificando al Señor? ¿Acaso lo estamos esperando? ¿Acaso estamos ansiosos de pronunciar lo que dice Apocalipsis 22 en el penúltimo versículo de la Biblia? Jesucristo dice en versículos antes: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Nosotros tenemos que decir lo que dice el penúltimo versículo de toda la Biblia: sí, Señor Jesús, ven pronto. Maranatha. ¿Lo estás diciendo? ¿Lo estás esperando? La obra con constancia y diligencia, buscando las almas para que sean salvas, es evidencia, hermano, de que no estamos siendo siervos malos y negligentes. El don que más espera el Señor que usemos no es tu don espiritual como tal, es el Evangelio. Es el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. No, pastor, pero es que yo no puedo asistir a la ruta. No te preocupes, hermano. Eso no se limita a la ruta. Tú tienes así delimitada tu mente. Si no es en la ruta, no. Nunca habías estado más equivocado, hermano. Tienes 7 días para evangelizar. Sin ruta. Porque donde quieren almas que no conocen a Cristo. Y muchos de ellos son como los familiares que hoy vas a comer. ¿Vas a aprovechar bien ese tiempo? ¿Lo vas a redimir? ¿O lo vas a matar? Hablando cosas triviales y banales. Hermanos, eso depende de cada uno de nosotros. Ahora, un siervo negligente, hermanos, tiene 7 características. Pero eso se los enseño en otra entrega. Cierra sus ojos, vamos a orar para que el Señor nos inste a imitar a un siervo